Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. No son pocos los escritos que nos dejaron en el pasado que almacenan un conocimiento secreto. Fueron muchos los artistas y, por supuesto, grandes eruditos que dejaron sus ideas plasmadas en enigmáticos documentos o incluso pinturas en las cuales se escondía un mensaje que solo era visible para una serie de iniciados. En ocasiones lo hacían sencillamente porque no querían que, que el poder establecido que vivía en la época accediese a ese contenido y resultase muy caro para el escritor o autor de la obra, como por ejemplo lo que le pasó a Giordano Bruno, que acabó en la hoguera. O en otras ocasiones sencillamente lo que querían, escribiendo crípticamente, era evitar que ese conocimiento llegase a los oídos inapropiados. Pero uno de los textos enigmáticos más característicos del pasado es el llamado o la llamada Tabla Esmeralda. Es, por excelencia, tal vez el documento más valioso dentro del hermetismo o el ocultismo. Dicen que sus orígenes se remontan a las primeras dinastías egipcias, que conservaron el conocimiento más antiguo. Posteriormente, ese conocimiento se fue degradando para llegar al estadio actual en el que nos encontramos. El maestro que redactó aquel documento fue ni más ni menos que Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. De ahí la palabra hermético, o hermetismo, que quiere decir perfectamente cerrado, estanco de agentes exteriores, de influencias exteriores. En realidad, el antiguo Egipto, que identificaba a Hermes con la figura de Tot. Posteriormente fue rebautizado con la palabra Hermes, la palabra griega Hermes. Pero tan importante es el contenido de este documento que incluso las primeras traducciones del mismo fueron efectuadas por el propio Isaac Newton, uno de los principales científicos de la historia de la humanidad. Los primeros registros que tenemos de la Tabla Esmeralda se remontan al siglo VI. Fueron escritas en árabe, el idioma de las arenas del desierto, y aparecen escritas en el Kitab Sir al-Halika, el libro secreto de la creación y de las artes de la naturaleza. Fue atribuido a Apolonio de Tiana, quien aseguraba dentro de este texto que encontró la Tabla Esmeralda bajo la estatua de Hermes en Tiana. Al parecer, debajo de la estatua de Hermes había una serie de cuevas y catacumbas, como suele ser habitual en muchos grandes monumentos, incluida la Esfinge, entre otros. Pues bajo esta intrincada red de túneles, este laberinto, Apolonio encontró una sala en la que pudo ver un cadáver óseo sentado en un trono que portaba entre sus brazos, abrazando aquella tabla esmeralda. La tabla esmeralda fue el punto de partida de las ciencias alquímicas, mágicas, astrológicas, de todas las ciencias de la época. Grandes magos de todo tipo adoptaron y conservaron los preceptos de su contenido. Conseguían obrar prodigios y, gracias a la interpretación correcta de lo que sus palabras decían, nada en el universo estaba fuera de su alcance. Por ejemplo, los alquimistas adoptaron ese contenido para obtener la llamada piedra filosofal, con la que conseguían transmutar cualquier metal en el metal más perfecto, el oro. También conseguían la inmortalidad con el llamado oro líquido, que en realidad es la última frontera alquímica. Con ella, el alquimista podía disfrutar o padecer, desde luego, de la vida eterna.
No son pocos los registros que tengo de alquimistas que han sido vistos a lo largo de la historia, con bastantes años, imposibles para un ser humano, de diferencia. Por ejemplo, incluso el propio Jacques Berger y Louis Pauwelin, en su libro El retorno de los brujos, hacen referencia a la aparición de Fulcanelli, quien habló con el propio Jacques Berger. Jacques Berger, a mediados del siglo XX, era un miembro digamos que un agente de lo que por entonces se denominaba las fuerzas aliadas. Cuando Alemania cae, acceden a una serie de ubicaciones en las que descubren una caja fuerte alemana y dentro de aquella caja fuerte aparece un extraño contenido. Ni más ni menos que una especie de saquito que contenía un polvo rojo misterioso. Ese polvo rojo no era nada más y nada menos que uranio enriquecido. Algo que llegó a los oídos de Fulcanelli, algo que pudo ver de primera mano el propio Berger. Y fue a Berger quien se acercó a Fulcanelli diciéndole: tengan ustedes cuidado con este polvo rojo. Una configuración geométrica adecuada de esta sustancia puede desatar y desencadenar las fuerzas más peligrosas del universo. Bien sabía lo que le estaba diciendo Fulcanelli. El propio Carl Gustav Jung afirmó que la tabla esmeralda era una mesa de piedra verde. ¿Y por qué afirmó esto? Pues resulta que Carl Gustav Jung, en el año concretamente en 1912 o a partir de 1912, empieza a tener sueños recurrentes sobre la tabla esmeralda y escribe e investiga sobre ella. También una serie de eruditos y científicos de comienzos del siglo XX conocían y estudiaban detenidamente su contenido, como fue Erik John Holmgard o incluso Julius Ruska. Era una época en la cual la ciencia y la física disfrutó de un gran esplendor, una ciencia en la cual los científicos tenían, digamos, menos prejuicios a la hora de recurrir al conocimiento antiguo hermético. Posteriormente, los científicos contemporáneos rechazan ese tipo de ideas antiguas que consideran obsoletas. Deberían quizás ellos revisarse y ver que lo único que hacen con la ciencia actual es heredar y rediseñar lo descubierto en el siglo pasado. Tal vez estos científicos contemporáneos deberían de añadir algo más de magia a sus trabajos. Pero vamos a centrarnos en la tabla esmeralda en sí. Primero, ¿cómo es la tabla esmeralda? Aparentemente la tabla esmeralda es una piedra de unos 30 centímetros de ancho por unos 45 centímetros de alto. Debe tener un espesor de unos 4 centímetros. Posiblemente fuese una enorme y rara esmeralda, quizás un jade o incluso una malaquita de grandes dimensiones. La gran pregunta, después de cómo era la tabla esmeralda, es ¿qué es lo que decía esa tabla esmeralda? Como he dicho antes, en su contenido se encuentra la esencia del funcionamiento del universo y de todas las cosas que son contenidas en él. En resumidas cuentas, es la síntesis del saber. A partir de este punto comienza la sabiduría y toda la ciencia que conocemos. Es un texto breve, no penséis que es muy largo. Vamos a ver una de las múltiples traducciones que existen de la tabla esmeralda. Dice lo siguiente: verdad sin mentira, cierto y muy verdadero. Lo que es abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Actúan para cumplir los prodigios de la unidad. Como todas las cosas fueron creadas por la palabra del ser, así todas las cosas fueron creadas a imagen del Uno. Su padre es el sol, su madre la luna, el viento la lleva en su vientre y su nodriza es la tierra. Es el Padre de la perfección en el mundo eterno. Su poder es fuerte si se transforma en tierra. Separa la tierra del fuego, lo sutil de lo burdo,
pero sé prudente y circunspecto cuando lo hagas. Usa tu mente por completo y sube de la tierra al cielo y luego nuevamente desciende a la tierra y combina los poderes de lo que está arriba y lo que está abajo. Así obtendrás la gloria en el mundo eterno y la oscuridad saldrá de ti de una vez por todas. Esto tiene más virtud que la virtud misma, porque controlar todas las cosas sutiles y penetrar en todas las cosas sólidas, un gran prodigio es. De este modo fue el mundo creado. Este es el origen de los prodigios que se hallan aquí. Esto es lo que hoy el llamado Hermes Trismegistro, que soy yo, dice, y poseo las tres partes de la filosofía cósmica. Lo que tuve que decir sobre el funcionamiento del Sol ha concluido. ¿Cómo interpretar este texto? Existen muy diversas formas de interpretación. Hay libros que hablan sobre la interpretación de la tabla esmeralda. Todas son adaptables en sí, si se comprende el mensaje real que almacena. Muy posiblemente la frase más famosa que hayáis escuchado es: lo que está más abajo es como lo que está más arriba, y lo que está más arriba es como lo que está más abajo. Actúan para cumplir los prodigios de la unidad. Básicamente, comienza diciendo que la observancia de los modelos inferiores nos permite comprender los modelos superiores, el comportamiento de modelos complejos. Os pondré un ejemplo. Por ejemplo, dice que estudiando lo que ya sabemos, lo simple, el pasado, tal vez podamos averiguar el futuro. Tal vez no, seguro. Nos dice, por ejemplo, que conociendo el mecanismo de un interruptor y una bombilla, se puede llegar a las supercomputadoras. Lo más simple es como lo más complejo, como veis. Por ejemplo, la aerodinámica de los pájaros y la observación de cómo actúan en el medio nos permite desarrollar los modelos de los aviones más avanzados. Nos dice, en suma, que observando el átomo podemos comprender las estrellas, y en sí es lo que la ciencia hace. Esto es solo el comienzo, el primer paso para un largo camino, que si sabes hacerlo adecuadamente, te aseguro que coronarás el final del viaje con el éxito. Recuerda lo que siempre te digo: cualquier cosa que te propongas, podrás conseguirla. Está de tu mano, si consigues interpretar y adaptar adecuadamente su contenido a tus necesidades. Recuerda, revisa la tabla esmeralda. Bien, y como siempre os decimos, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.